Sensible. Pues ya estamos de regreso en este programa donde estamos hablando de la demencia vascular. Estamos con Margarita González Arellano, hija de Magdalena Arellano Palomera, y justamente íbamos a entrar en un tema importante que tiene que ver con los cuidadores primarios. Margarita, tú te has tenido que desempeñar en este papel a partir del diagnóstico de tu mamá. ¿Cómo fue ese proceso de decir, bueno, tengo una hermana con discapacidad, medio le echabas la mano a tu mamá, pero cuando te tienes que hacer cargo casi completamente, ¿qué pasa por tu cabeza? Ay, un poco terrorífico, no. Es muy difícil porque cuando mamá empieza a tener síntomas, es precisamente asociado con algunas de sus enfermedades o de eventos de enfermedad que se dan pues inesperadamente, entonces cambia, ¿no? De por sí la circunstancia. Ella tuvo un problema con una bacteria que entró en su columna, que afectó uno de los discos, le hacen una cirugía de neurocirugía, y a partir de ahí me doy cuenta que ella ya no va a poder estar sola porque era la responsable de Magdalena y vivían las dos solas. Y también mi situación económica y laboral me hace pensar cómo resolver un poco y ayudarnos. Entonces es cuando yo decido venir aquí a la casa y estar como al tanto de mi hermana como de mi mamá. Pero esta tarea no la hago sola, o sea, mis hermanos apoyan económicamente porque no se puede solventar las necesidades de una persona con discapacidad y de una adulta mayor con un solo salario. Mamá no tiene pensión de mi papá, entonces se hace la vaquita entre los hermanos y ellos cubren la mayor parte. Cuando yo tengo más estabilidad laboral, también aporto para que tengan una mejor calidad de vida y podamos acceder a cosas que van más allá de las necesidades básicas. Pero como cuidadora primaria fueron pasando muchas cuestiones de salud hasta que un día, te contaba que entrando al súper, me doy cuenta que mamá se queda atrás y que no me reconoce y que está en una situación de olvido, como que está perdida, está perdida, y de pronto ahí es donde digo, ups, algo está pasando, pero no termino de entender qué está pasando. Y ya es en la pandemia cuando empezamos a tener situaciones donde se empiezan a disparar sus estados de ánimo. Y digo, bueno, sí, mamá es enojona, pero no tanto. O sí, mamá ha tenido una depresión muy marcada, pero no me doy cuenta hasta dónde estaba su depresión, acentuándose más por la pandemia. O sea, o me doy cuenta y digo, puede ser por la pandemia, por el miedo que todos vivimos. Pero se van, como dijiste en algún momento de la entrevista, se van asociando una serie de eventos que me hacen saber esto no va bien. Y yo asisto a mi análisis desde hace muchos años. Voy con una psicoanalista y en una de mis sesiones hay el anuncio de mi analista de cuidado, está pasando algo, y es cuando investigo y logro acceder al teléfono de una neuróloga, y es donde empezamos a atender ya más seriamente estas situaciones y nos dan un diagnóstico de deterioro cognitivo que tampoco entendíamos qué era. O sea, ¿qué es esto? No sabíamos. Solo entendíamos que estaba asociado a lo que estaba pasando con mamá y que era muy difícil para las 3 personas que vivíamos aquí. Para ella, quien más mal lo pasaba, pero también para mi hermana Magda y para mí y para quienes vienen de mis hermanos de fuera a apoyar. Era muy complicado. Y entonces, bueno, sí se empieza a complicar porque los médicos, hay un momento en que me dicen, ella ya no va a poder estar sola. Y yo lo observo porque hay situaciones que son de riesgo. No es como la discapacidad que ella ya no puede hacer, sino que hay que supervisar que lo haga hasta donde pueda hacerlo. Y veo que va disminuyendo en algunas actividades diarias que bajo el cuidado, ella como responsable de Magda, digo, no pueden seguir solas, ¿no? Entonces la carga empieza a caer sobre mí. Y pues es también como de decir, o sea, sí amo a mi mamá, sí estoy preocupada, sí puedo colaborar, pero yo no puedo abandonar las cosas que hago para mí, porque si yo no estoy bien, ¿cómo puedo apoyar a que estén bien Magda y mi mamá? Entonces ha sido una suerte como de equilibrismo entre las necesidades de ellas y no abandonar mi vida, mis proyectos y las cosas que me gustan hacer y que amo hacer.
Entonces ahorita algo que he encontrado para poder tener el tiempo y los recursos, por ejemplo, es entrar a actividades académicas que me permiten desarrollarme y tener tiempo suficiente para cuidarlas, y en algún momento también poder contar con alguien que pueda apoyar para cuidarlas. Entran mis hermanos, pero la dinámica familiar de cada familia también hace muy limitados los tiempos, ¿no? Entonces es como poder encontrar el cómo cuando estás viviendo la situación. Y lo otro que ha ayudado mucho también es acercarnos a grupos de apoyo. Conocí el trabajo que hace la Asociación Morelense de Personas con Alzheimer, la Asociación Mexicana de Alzheimer, la página del Gobierno del Estado de Geriatría, donde viene mucha información. Y bueno, tampoco hay mucho por hacer, pero lo que hay es eso, saber que uno no está solo, que con información puedes empezar a entender qué está pasando, o entender que no vas a entender lo que está pasando y que tienes que aceptar que hay una condición que está cambiando la vida de mi mamá, que está cambiando la situación de Magda como persona con discapacidad y que está cambiando mi propia situación, y que hace una red de apoyo familiar y colectiva y comunitaria muy linda, ¿no? En medio de toda la catástrofe que puedas sentir que estás viviendo. Y además es bien importante lo que dices, porque evidentemente los médicos te van a dar un diagnóstico muy aterrador, porque eso va a llegar a pasar, pero no te dicen cuándo. Entonces te ponen en una cosa como en un sistema de alerta, donde ni gozas la vida, la persona que tiene la enfermedad se agobia demasiado, y entonces empiezan en una dinámica de estrés que yo supongo que revienta a muchas familias. Y hay que tener claro que cuando llegan este tipo de diagnósticos es decir, bueno, lo primero que vamos a hacer es tener calma, paciencia, vamos a ir paso a paso, ahora sí que día a día, y vamos a ir resolviendo poco a poco. Es un poco como lo que te presenta el escenario de la discapacidad. Es algo con lo que ya vamos a vivir y vamos a tratar de dar calidad de vida para quien padezca, en este caso la demencia vascular. Entonces, que no se agobien de más y que vayan paso a paso, porque eso también permite generar unos lazos distintos. Yo no sé si ahora que tú cuidas a tu mamá, la conoces de otra forma, el hecho que ella te haya cuidado antes y ahora tú la estés cuidando, también, pues ahora entiendes muchas de las cosas tal vez que hacía contigo de chica. No sé cómo es esa experiencia, a lo mejor más interna, que pasa con la relación con tu mamá. Sí, pues es siempre un acto de dignidad y de amor, ¿no? Y de gratitud. Y creo que lo harías por cualquier ser humano, ¿no? Como de no dejarlo solo. Y lo otro es, bueno, es mi mamá, lo quiero hacer, no puedo dejarla sola. Y a Magda tampoco. Y creo que sobre todo es valorar lo que pueden hacer solas, porque yo me aventé la apuesta de va a ser por su autonomía, lo más autónomas que puedan ser ambas, porque no me veo como alguien cuidando eternamente ni a mi hermana ni a mi mamá en una cama, o sea, no. Creo que eso es como mucha exigencia, pero se encuentran los canales, los medios y las maneras o los modos para que ellas puedan ser lo más autónomas posible. Y cuando veo cómo se esfuerzan por vivir con dignidad, por hacer lo que les gusta y todo lo que les implica luchar para vivir mejor, digo, no puedo decir que no. Entonces eso es una, como dices, es día a día ir construyendo algo que después de un panorama terrible que te dan los médicos, vas descubriendo que no siempre es así. Y lo otro es también reconocer que cuando dices hasta aquí, hoy no puedo más, lo más pertinente es salir. Yo salgo frecuentemente a caminar. Cuando hay crisis lo que hago es, bueno, ya la dejé estable, lo que hago es salir yo porque yo necesito respirar, necesito mi espacio y reconocer que no estoy bien ahorita. También lo que hago a veces es salir fuera del estado, me voy con mis hermanas, con mis sobrinas, con mis amigas, a pasar un par de días y también liberarme como de la tensión, porque sí te puedes cargar mucho, y es buscar tus espacios para volver a regresar y retroalimentar en lo que va surgiendo al día. Hay más momentos buenos que malos, los malos nos han enseñado mucho, pero los buenos son invaluables.
¿Por qué? Porque las he visto. Magda recién en julio se graduó de su licenciatura después de muchos años de no poder estudiar. Yo decía, es que es mi hermana, lo logró con ayuda. Nosotros estuvimos aquí y ella estaba muy emocionada por llegar a graduarse, y el hecho que ya estemos de vuelta y que ya lo haya logrado es impresionante. Así es. Nos sentimos parte del logro. El logro. Y lo vimos en las redes porque festejaste, volviste a subir el programa. Y esos vínculos, cuando platicamos esa entrevista con Magda y que platicamos de la situación de mamá, que, o sea, ahorita ella no recuerda, pero a veces se le olvida que le pones sal a la comida y queda saladísima, cuando ella era una excelente cocinera. A veces se le olvida que dejó el arroz prendido y se le quema. Entonces son pequeñas cosas que para nosotros puede decir, ay, un olvido como que lo tenemos cualquiera, pero no, en su contexto y en su condición es de mucho impacto. De pronto ella se da cuenta y es, ups, me pasó algo y no lo había registrado. No, y además es muy exigente consigo misma. Consigo misma, con Magda, conmigo. Con Magda. Y entonces uno no puede estar en otro registro de, no, vamos a tirarnos a la depresión. Sí, a veces nos tiramos, pero hay que levantarse, porque ella lo hace y es un ejemplo a seguir. Y entonces le digo, eres un mal ejemplo porque no nos dejan hacer malas cosas. Y lo otro es esto, la dificultad que ha vivido la familia para entender lo que está pasando, enfrentarlo y aceptarlo. Cuando ella decía, es que muchas de mis hijas no me creen. No, es que también como familiar, como hijo, como persona cercana, tenemos un proceso en donde podemos negar qué está pasando antes de aceptarlo, porque duele mucho. Pero cuando lo aceptan y están aquí conviviendo, apoyando, en la medida de sus posibilidades, la carga para las tres es otra. No es una carga como de, ay, mi culpa es lo que tengo. No, es una carga de responsabilidad y que se logra equilibrar. Apoyarse y equilibrar toda esa balanza para decir, si yo puedo hacer algo por ti, lo voy a hacer. Si tú todavía puedes hacer algo por mí, lo vas a hacer. Y yo creo que eso permite generar estos lazos familiares que siempre hemos dicho en el programa, que teniendo una familia que no te ancla a algo, sino que al contrario te dice, a partir de la condición que tengas, vamos a hacer que tú tengas la posibilidad de ser lo más independiente posible. Y en este caso yo te quiero preguntar, porque me dijiste que aquí en tu colonia se organizaron y están haciendo una red de apoyo por si a tu mamá le ocurre algo. ¿Por qué no nos cuentas cómo se involucra la colonia? Porque estos esfuerzos colectivos también son muy importantes, porque la enfermedad no tiene que verse de manera individual, tiene que colectivizarse, porque no estamos hablando solamente de la gente enferma, sino todo el contexto, los familiares, la gente que la rodea. ¿Cómo se dio este proceso? Sí, pues fue como muy natural, pero sí hubo que hacer trabajo, porque yo me daba cuenta y decía, bueno, si en algún momento mi situación laboral cambia y tengo que irme de tiempo completo a trabajar, ¿cómo le vamos a hacer? Mi hermana puede venir algunas veces, ella también tiene que atender sus propias necesidades con su propia familia, o sea, ¿cómo le voy a hacer? Magda va a llamar por teléfono, va a venir alguien, si pasa algo, ¿qué va a hacer? Y entonces me di cuenta que más allá de mi casa había otras casas y que mamá hizo un trabajo de buena vecina con mucha gente de la colonia, ¿no? Y entonces la señora de la tiendita, la señora de la ropa, la señora de las tortillas, la vecina de aquí, la vecina de hasta por allá, la gente de la iglesia, sus propias amigas. Una tuvo que irse a Yucatán, Carmen, que fue una amistad que ahorita se ha visto como distanciada, pero solo territorialmente porque se hablan muy constantemente. Y decía, bueno, está esa gente que mamá hizo sus propias conexiones. Y creo que como la discapacidad, esta enfermedad no se tiene que ocultar. Y entonces mi preocupación era, si mi mamá tiene un episodio de olvido de su ubicación en la calle y no se acuerda quién es, la gente tiene que saber que la puede auxiliar porque le pasa eso. Entonces dije, no lo vamos a ocultar. Hablé con ellas, les conté lo que estaba pasando y han sido de lo más lindas, han sido personas que apoyan, que están al pendiente de lo que pasa, de que la ven y le dicen, y que si yo no estoy, yo sé que mamá tiene una red de apoyo comunitaria que puede apoyarla en caso de que necesiten ella o Magda ayuda. Y de alguna manera este proceso también te ha traído emociones negativas. ¿Y cómo es que tú, por ejemplo, ya me dices que sales a caminar,
pero a veces eso no es suficiente en el sentido porque te pones como, ¿y ahora qué hago? Tengo esta responsabilidad. Y esto pasa mucho con los cuidadores, por eso es importante lo que decías al principio, de dar tus espacios, pero yo supongo que habrá otros cuidadores que no tengan opciones a lo mejor de salir. No sé si cuando han ido a las consultas las han tratado de manera, tanto a tu mamá como a los familiares, como decir, bueno, ¿cómo yo no me voy a desesperar de que me pregunte, no sé, a lo mejor una cosa 3 veces? Porque eso es muy recurrente, ¿no? De que, ¿y cómo se llamaba? Y ya le dices y a los 5 minutos te vuelve a preguntar y entonces tú a lo mejor ya dices, ya le dije 3 veces y no te das cuenta que te estás desesperando frente a ella y eso puede generar una situación tensa. ¿Hay algunos tips que les han dado o que han descubierto o que les ha dicho el doctor o que los han encontrado por ahí para no desesperar? Porque esas son cosas muy comunes. Sí, por ejemplo, pues uno se desespera y no te das cuenta que el tono en que estás respondiendo la tercera vez es, ya te dije que no te acuerdas. No se acuerda, ¿no? Y cuando te cae el 20 dices, ups, ¿no? Sí hay que tener como, o sea, yo creo que vas ganando paciencia y vas construyendo al día. Pero hay momentos en que sí te rebasa. Y hay momentos en que sí te cansa y dices, ¿y ahora qué hago? ¿No? O sea, ¿ahora qué hago? Tengo que atender mi tarea, tengo que atender... Yo escribo poesía, por ejemplo, digo, ¿en qué momento tengo el espacio? Si me despierto muy temprano, lo he logrado, ¿no? Por ejemplo, a veces en la madrugada, a las 5 de la mañana, además el amanecer ayuda, como que busco mis espacios para escribir, pero no siempre lo logro, ¿no? Como que, ¿en qué momento voy a escribir? Y eso me causa mucha tristeza a veces. No. Pero después lo logro, ¿no? Uh-huh. Y es cuando, yo sé, cuando ellas están bien, ¡pum!, vámonos. Por ejemplo, apenas le decía a la geriatra, hemos tenido suerte en el seguro porque con los adultos mayores han modificado muchísimo la atención. Muchísima, es de primera. Ahí sí puedo recomendar. Y quienes me han dado mucha más apoyo han sido ellas. Por ejemplo, la geriatra recién me dijo, bueno, si el medicamento no lo tolera y no lo quiere tomar, tienes que insistir, buscar una estrategia. La siguiente hora vuelves a decir y a la siguiente vuelves a recordar. Y ha sido mucho más fácil que tómate la medicina porque si tú estás mal, yo estoy mal. Oh, nunca me llevó a nada. En cambio ha sido, ok, cuando estés lista la tomas. No ha sido más que necesario poner una alarma para recordar que toca su medicamento. Y en este caso, ¿ella es obediente o no es obediente o es medio rebeldona? A ver, dinos la verdad. No, pues no me dejo que me Híjole. No me dejo. Le digo, no me grites, nada más dime y ya te entiendo. Sí. Pero la que me lleva mucho al doctor es Gloria. Gloria siempre me acompaña. Mago de vez en cuando me acompaña, pero la que me lleva al doctor es Goya. Cada mes vamos las dos, porque ella también va a consulta y yo tengo consulta con ella. Bueno, allá en el seguro, pero ella pide las citas, ella todo hace. Y por ejemplo, Mago me dice que hacen de repente una actividad que tiene que ver con la música, que te pone tu música. Ah, sí, me pone mi música. ¿Y qué escuchabas tú? ¿Mandé? ¿Qué escuchabas tú? No, siempre he escuchado esa música que mi esposo ponía, teníamos taller aquí, y entonces mi esposo ponía discos y estábamos trabajando nosotros aquí. Y oía yo la música de los Panchos, de los de los Dandies. Dandies, y varios, pero me gustan mucho los de los Panchos y ¿cómo se llama? Rocío Dúrcal. Ah, mira, sí. Sí se acuerda. Sí se acuerda y se acuerda de todas las canciones. Entonces tenemos los sábados de boleros y ponemos un canal que le gusta en YouTube. Uh-huh. Y ella escucha sus canciones, canta, ya cuando está cante. A veces la acompañamos Magda y yo, a veces es sola, porque son los momentos en que encontramos Magda y yo para estar solas, o a veces estamos las tres y cantamos y bailamos y nos paramos. Es una actividad que nos ha ayudado mucho y que nos da gusto reconocer que puede recordar 1000 canciones. Y ya para terminar, como siempre, porque no podemos abordar todo en una hora, siempre hay que volver, pero yo quiero hacerte esta pregunta porque ya habíamos hablado de la economía
y creo que es importante decir que ciertas actividades se encuentran en el DF, que me comentabas, pero aquí en Morelos no, para esta enfermedad en particular. ¿Tú a qué apelarías para que justamente se implementen en el estado? Porque sí, supongo que debe de haber muchas personas con demencia vascular o ya simplemente por la edad van olvidando cosas, y yo creo que ayudaría mucho a todo este sector de personas adultas mayores. ¿Tú qué apelarías, recomendarías que el gobierno implementara en este sentido? Bueno, yo vi que hay una actividad que se llama el cuarto sensorial, algo así, que implementaron, creo que un holandés, que es también como un espacio donde interviene mucho el arte, por ejemplo, ¿no? Sé que están las actividades que hacen para adultos mayores, que hay mucho, ¿no? Pero de pronto sí falta algo que esté más enfocado hacia la rehabilitación de personas o a la atención de personas con demencias y Alzheimer. Y bueno, está la Clínica de la Memoria de la UAM, que está ahí en el CIPSI, que te brinda atención, pero creo que hay otras opciones en la Ciudad de México a las que no todos pueden tener acceso si vivimos en Morelos, si vivimos en Chiapas, si vivimos ¿no? Es complicado. Pero creo que también es como mirar que las personas adultas mayores no solo escuchan bolero o no solo bailan danzón, que también pueden tener acceso cuando tienen una enfermedad neurológica o de la memoria a otras actividades que creo que no hemos hablado de la necesidad de abrir los espacios y generarlo, porque además son costosos, son espacios costosos. Este cuarto de estimulación es costoso, entonces se necesita una inversión, se necesitan especialistas, creo que hay pocos especialistas también. Tuvimos la suerte de conocer una neuróloga, ¿no? Hemos conocido como el cuerpo médico que atiende esta enfermedad. Está el área de neuropsicología, que ya estamos conociendo, que apenas nos van a estar llamando para dar la cita, ya hicimos una primera entrevista, pero sí creo que tarda mucho la atención porque es solo un servicio para todo el estado. Entonces sí, aunque hay espacios culturales y artísticos, creo que si para la discapacidad están poco enfocados, para los adultos mayores con una enfermedad neurológica está mucho menos visualizada la necesidad. Pues ahí está, amigos y amigas de Accesible. Por hoy hemos terminado. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Radial 3.14, Morelos TV y Universal Sónica. Yo los voy a dejar con una cápsula de cine que he preparado para ustedes. Muchas gracias. Gracias. Margarita, ha sido un placer regresar a su casa y ahora contar tu historia, porque yo creo que es importante generar estos vínculos y tener estas historias donde vemos cómo avanza la vida y cómo avanza también la familia. Gracias. Esto fue Accesible, terminamos. Cine al Instante, Disca, con Natalia Correa. Hola, ¿qué tal, amigos de Cine al Instante Disca? Yo soy Natalia Correa y el día de hoy vamos a hablar de la película La maravillosa vida de Lillian Hall, dirigida por Michael Christopher y escrita por Elizabeth Sells. Está protagonizada por Jessica Lange, Kathy Bates, Lily Rabe, Jesse Williams y Pierce Brosnan, y se estrenó en HBO el 31 de mayo de 2024. Esta película enmarca muy bien lo que significa que una enfermedad cimbre nuestro territorio cotidiano, y en este caso, lo que representa la demencia para una actriz ya consolidada como Lillian Hall. Es interesante cómo se va estructurando la narrativa. Vemos a una actriz en la cúspide de su carrera, que está próxima a estrenar una nueva obra, intercalando recuerdos de lo que la ha ido conformando, así como también las grietas familiares que comienzan a aparecer poco a poco. Uno de los aciertos de esta película es que de manera fresca y efectiva nos va llevando por la etapa temprana de la demencia, e inclusive como público vamos acompañando a la protagonista por estas emociones que van desde el miedo, desconcierto y la conciencia de que va a ir perdiendo facultades necesarias para el teatro.
La elección de los actores afianza la película, ya que la experiencia de Jessica Lange y la química con Kathy Bates, quien interpreta a su asistente, le da un toque muy íntimo y de complicidad entre estas dos actrices, quienes ya habían trabajado juntas años atrás en la serie Historia de Horror Americana. Inclusive con el propio Pierce Brosnan se genera una atmósfera de afecto, donde se pueden dar momentos de reflexión sobre cosas de la vida adulta. No solo la actriz, sino la mujer que se está perdiendo dentro de esta demencia. Una de las escenas que vale mucho la pena, porque dice mucho en varios ámbitos, es cuando Lillian interpreta una canción de cuna para su hija Margaret, interpretada por Lily Rabe. Es como si en el recuerdo se guardara parte de la identidad y en esos chispazos de lucidez aflorara nuevamente. Esta carrera por querer sentir por última vez el escenario, a pesar de tener todo en contra, es lo que nos hace tener una empatía, deseando también que vuelva a ser quien fue en sus tiempos de gloria, aunque como público sabemos que su destino será complejo e incierto. Esto fue Cine al Instante Disca. Yo soy Natalia Correa. Hasta la próxima.